el camino. Bueno, en el caso del blindaje, en general estamos atacando el problema en el camino, ¿sí? En el acoplamiento entre la fuente y la víctima. Y cuando todo lo otro está perdido, digamos, muchas veces caemos en técnicas para incrementar el blindaje. No solo eso, ¿no? Sino que las técnicas de shielding, ¿sí? Tienen que pensarse desde el vamos como parte de un buen diseño electromagnético. Eso desde ya. Lo que digo es que a veces las usamos como troubleshooting de último recurso. Pero técnicas de blindaje a distintos niveles tenemos que emplear siempre que sea posible, ¿sí? Para reducir los posibles problemas que vamos a tener tanto de emisiones, ¿sí? Electromagnéticas como de susceptibilidad. Bueno, ese concepto se ve un poco acá, ¿sí? En el caso, por ejemplo, pensemos de una cámara anecoica. ¿Para qué queremos que la cámara anecoica sea blindada? ¿Sí? Tenemos ahí el dibujo de un equipo que está emitiendo una radiación. Disculpen que voy a aceptar a una persona más. Bien, ahí está. Ahí estamos, sí, ahí está Denis. Bien. Les decía, entonces, estamos acá. Esperen que no encuentro la página. Acá está. Entonces, estamos pensando en una cámara anecoica, por ejemplo, que está blindada. ¿Y por qué está blindada? Bueno, adentro de la cámara vamos a tener en principio un equipo, ¿sí? Que emite radiación electromagnética. Bueno, si ese equipo está dentro de una cámara que está blindada de esta forma, si nosotros ponemos una antena afuera o queremos ver el campo que hay afuera, vamos a lograr reducir el campo, idealmente eliminar el campo, ¿sí? ¿Tenemos a alguien más? No. Bueno, ahí está. Y por el contrario, esto por ejemplo sirve porque nosotros cuando estamos haciendo un ensayo de susceptibilidad, ¿sí? Radiada adentro de una cámara anecoica, vamos a emitir un campo muy grande a propósito y no queremos que afuera ese campo esté perjudicando las comunicaciones o a las personas, ¿sí? Así que esa es una primera razón del shielding, para que el campo que se irradia adentro de esa caja no salga hacia el exterior. Y esto es lo mismo en cualquier caja, ¿sí? Dentro de la que nosotros vamos a poner un circuito y vamos a querer contener las emisiones radiadas adentro de esa caja, de ese blindaje, para que al medirlas con una antena, bueno, que es lo que estamos haciendo en un ensayo de emisiones radiadas, entonces no nos pasemos del límite. Y otra funcionalidad que tiene el blindaje, ¿sí? Por ejemplo, podemos pensar de vuelta en que esto es un blindaje de una cámara anecoica, es para que dentro de lo que yo estoy midiendo adentro, ¿sí? Adentro de la cámara, las emisiones externas, por ejemplo, una radio FM que haya cercana o lo que sea, una transmisora de lo que sea, no penetre dentro de esa cámara y lo que nosotros medimos sea solo lo de este equipo que está ahí adentro. ¿Sí? O bien esto puede ser el blindaje de cualquier circuito electrónico que queremos blindar para que su circuitería, ¿sí? Sus receptores no se vean perjudicados debido a ese campo magnético, electromagnético incidente, ¿sí? Externo. Así que tanto para de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro es que va a servir este blindaje, ¿sí? Este shielding que consideramos acá. Acá tenemos un ejemplo de una cámara blindada, ¿sí? Esto está muy bien blindado, es un ejemplo de una cámara anecoica, la parte de afuera, ¿sí? Vista desde afuera. Y fíjense que, como decíamos, es una jaula de Faraday. Está completamente blindada, no solo la cámara en sí, que es la más grande, sino el pequeño cuarto de control que hay al lado. Esto para permitir otras mediciones que no necesiten absorbedores, no necesiten ser medidos adentro, pero que sí necesiten un muy bajo nivel de ruido, y entonces lo hacemos dentro de un cuarto blindado, ¿sí? Todo el instrumental que mide también, además,
todo el instrumental que mide las emisiones desde adentro, pasan a través de unos filtros o de unos canales, de unos paneles adecuados, acá entre estas dos cámaras, y entonces lo medimos adentro de la cámara del cuarto de controles, ¿sí? Y la puerta, fíjense que esta puerta, bueno, acá no tengo justo una imagen, después lo podemos ver. Esta puerta está construida de forma muy minuciosa, ¿sí? Lo pueden ver cuando vayamos a las visitas que podamos hacer en algún momento a las cámaras que disponemos acá en Bariloche. Hay por lo menos dos, ¿sí? Que tenemos una en Imbab y otra en Río Negro. Van a ver que estas puertas tienen unos dispositivos que nos permiten hacer un muy buen contacto eléctrico entre el panel que se cierra, ¿sí? Y el panel fijo que está de las paredes. Ese contacto eléctrico, si nosotros pensamos que simplemente apoyando o presionando una puerta de este tamaño vamos a tener un buen contacto eléctrico en absolutamente toda la longitud del perímetro de la puerta, estamos equivocados. Probablemente eso va a funcionar a unas frecuencias bastante bajas, pero a frecuencias más altas necesitamos lo que se llaman unos gaskets, ¿sí? Y que lo que van a hacer es permitir generar este cortocircuito, ¿sí? Este corto, esta conexión, este bonding entre la puerta y la pared, cada cierta longitud, ¿sí? Garantizándolo cada cierta longitud al permitirle moverse como si pusiéramos muchos resortecitos, ¿sí? A lo largo de la puerta y contra la pared, y entonces garantizamos muchas conexiones haciendo presión individualmente contra la pared. Eso lo que nos va a permitir es que el tamaño de la ranura máxima que se podría generar sea muy chico. Y ese tamaño de la ranura va a ser muy chico con respecto a ¿qué? A la longitud de onda, ¿sí? Recuerden siempre que acá hablamos de que algo es pequeño, ¿no? Con respecto a la longitud de onda, a la frecuencia más alta, ¿sí? Entonces, si la cámara es de 18 GHz, bueno, va a tener un tipo de tecnología para estos gaskets. Si es de 40 GHz, va a tener otra tecnología. Y así logramos el blindaje en este tipo de cámaras tan grandes, ¿sí? Que si no sería muy complejo. Las conexiones entre los paneles también se hacen a través de otro tipo de gasket o de una especie de, llamémosle virulana, ¿sí? De cobre, que entonces lo que nos va a permitir es eso también, hacer una muy buena conexión, cortocircuitando bien entre un panel y otro, ¿sí? Fíjense, este señor que es del proveedor de la cámara, ¿sí? Está en este caso midiendo esa cámara del INTI, en donde en la puerta de acceso principal, y está midiéndolo con bastante detalle en las aberturas, ¿no? Por supuesto. Y lo mide con una punta de campo cercana, y con eso se asegura de poder localizar cualquier fuga o leakage que haya de campo electromagnético en el entorno de la puerta. ¿Sí? Por supuesto, el eslabón más débil de cualquier blindaje es aquel por el que va a pasar todas las pérdidas de la cámara. Las especificaciones de blindaje de la cámara se van a ver completamente comprometidas si hay algún punto de filtración. Y bueno, estos puntos de filtración no los vamos a encontrar en la mitad de un panel, los vamos a encontrar siempre en donde hay una unión entre distintas cuestiones. Y sobre todo en la puerta, que es algo que se mueve, ¿sí? Que no es que queda fijo, tiene que estar muy bien resuelto para lograr este blindaje. Bueno, estos conceptos aplican tanto a una cámara de este tipo, ¿no? Como a cualquier gabinete, ¿sí? Estos conceptos de blindaje y de cavidad blindada van a aplicar a todo esto. Acá tenemos lo que se muestra acá es cómo una penetración en el blindaje, ¿sí? Mal resuelta puede llevar a acoplar campo eléctrico, campo electromagnético desde afuera, ¿sí? Desde afuera.
Fíjense, esta antena representa un agresor, y esto entonces se cuela hacia adentro. Ahí, esperen que ahí tenemos otro integrante. A ver, control. Ahí está. Ahí está Sebastián. Bueno, entonces les decía, el campo que emite esta antena, o este agresor, por su caso, impacta en el cable, ¿sí? En cualquier cable que conecte el circuito interno, ¿sí? Porque pensemos que nosotros podemos hacer un blindaje, pero si nuestro circuito está completamente dentro de una caja perfectamente blindada y que no tiene ninguna salida al exterior, no va a servir para nada. Podemos convenir en eso, porque si está completamente aislada, ¿sí? No vamos a poder sacar la información. No vamos a poder interactuar de ninguna manera. Entonces esto tiene que estar de alguna manera conectado con el resto de la realidad. Así que va a tener algún acceso. Bueno, en este caso es un acceso para cables, ¿no? El cableado entonces penetra por ese agujero. Fíjense que lo que penetra por ese agujero induce una corriente y sobre ese cable, y esa corriente, una corriente de ruido, se puede radiar perfectamente y puede acoplarse perfectamente adentro del blindaje, perjudicando completamente cualquier blindaje que hayamos pensado para este dispositivo, ¿sí? Hicimos una caja perfectamente blindada, le hicimos un agujerito, penetramos el blindaje de forma incorrecta y entonces perjudicamos completamente toda la funcionalidad de ese blindaje, ¿sí? Entonces por eso es que tenemos que resolver bien cómo cómo penetramos en el blindaje. Una posibilidad podría ser el uso de filtros a la entrada de esta caja. ¿Y qué hace el filtro? Bueno, básicamente hace que estas corrientes, ¿sí? En modo común, que vienen por acá, esto por ejemplo es un par de cables, ¿sí? Entonces las corrientes en modo común vienen por acá y que se cierren por el exterior de esta caja. De esa forma, esta corriente no llega hacia adentro, ¿sí? No se propaga hacia adentro. Esto puede ser a través de la correcta terminación de una malla, o podría ser a través de un filtrado correcto del modo común, ¿sí? O a través de colocar un ferrite acá, ¿sí? Como ya vimos, un choque de modo común, ¿sí? Como estuvimos viendo. Bueno, fíjense otras técnicas u otros conceptos. El de arriba es el ideal, ¿sí? Idealmente nosotros blindamos la caja, ¿sí? Y lo que hacemos es, en el caso de que tengamos un cable que salga, bueno, continuar ese blindaje 360 grados, perdón, hay acá de conexión perfectamente realizada, ¿sí? Un conector acá, una conexión a la malla que permita una conexión de 360 grados y que me permita continuar con esta estructura metálica, con este conductor externo que compone el blindaje de forma perfecta e ininterrumpida, sin ranuras. ¿Sí? Esto sería lo ideal. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en una malla conectada perfectamente con un conector circular o un conector con backshell, que es la parte de atrás, la carcasa, ¿sí? Y que se conecte perfectamente sin dejar ranuras a esto. Y acá sigue con una malla, ¿sí? Con un mallado que recubra el cableado interno. Entonces, cualquier corriente que se induzca debido a campos externos que inciden, se va a cerrar por afuera de la caja y nunca va a ingresar. Disculpen que ahí está entrando alguien más. Está entrando Juan. A ver si funcionó. Bueno, ahí debería estar por poder entrar Juan. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Otra solución a este problema, ¿sí? Más común, más sencilla, podría ser simplemente venir con el cable mallado,
¿sí? Venimos con un cable mallado porque sabemos que hay un problema, podemos tener problemas de compatibilidad, pero conectarlo al chasis de la caja es muy difícil, ¿sí? Es difícil la implementación real de esto. Lograr una implementación real en la que tengamos una conexión de 360 grados alrededor de un conector, ¿sí? Es medio difícil. Entonces, muchas veces se usa un pigtail, ¿sí? La malla se conecta agarrando, juntando la malla, ¿sí? De alguna u otra forma, de distintas maneras puede ser esta terminación, y termina con un cable, ¿sí? Con un cablecito que le presenta una impedancia importante a esto, ¿sí? Dependiendo de la frecuencia. Y esta impedancia que le presenta sobre todo las frecuencias más altas, que son las que nos interesan porque son las de ruido, eh, lo que vamos a terminar teniendo es que acá aparece una ranura, perdón, acá aparece una ranura, ¿sí? Que va a hacer que el campo se logre meter hacia adentro, ¿sí? Logremos tener una ranura que se meta hacia adentro. Si acá tenemos básicamente una pequeña antenita, ¿sí? Si este pigtail es suficientemente chico, ¿sí? La ranura que queda es suficientemente chica para la longitud de onda, bueno, no va a ser una solución tan mala. Pero en principio, esta es una solución mucho mejor, ¿sí? Esto es algo más indeseable, sobre todo si esto tiene una longitud considerable, ¿sí? En cambio, esta solución es todavía mucho peor, porque esto se conecta a través del lado interno de la caja, perdón, del lado interno de la caja, como podría ser, por ejemplo, una solución en la que se pasara esta señal, llamémosle así, que es el shield, ¿sí? Es la malla de este cable, la podríamos pensar en pasar por uno de los pines del conector. Eso podríamos hacer. Entonces la pasamos por uno de los pines y adentro de nuestro circuito, de la forma que sea, lo resolvemos llevándolo finalmente al chasis. Bueno, eso no funciona así en general también. ¿Por qué? Porque bueno, vamos a tener ahí una pequeña antena, ¿sí? Que va a irradiar de forma bastante eficiente directamente del lado de adentro de la caja, ¿sí? Así que cualquier solución de este tipo es bastante mala para, para a efectos de reducir los problemas de compatibilidad, ¿sí? Lo mejor que podemos hacer siempre es garantizar la continuidad del blindaje, que es el concepto más importante y que es esto, ¿sí? Bien. Otro error que podemos cometer, ¿sí? Al terminar el blindaje o al resolver el blindaje es conectar la malla directamente a la tierra, ¿sí? De nuestro circuito, no al chasis de la caja del lado de afuera, que sería lo ideal, sino directamente nos metemos hacia adentro del circuito y lo conectamos a la tierra digital o analógica que tengamos ahí, ¿sí? A la tierra de nuestro circuito. ¿Qué pasa? Esa tierra, ¿sí? Con respecto a la malla, va a generar una tensión de ruido, ¿sí? Que vamos a tener ahí debido a todo el ruido que se genera internamente en nuestro circuito. La podemos representar ahí como una B sub n, y esto básicamente, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Estamos excitando una corriente de modo común directamente en la malla, y estamos produciendo entonces una antena bastante eficiente. Esta antena muy eficiente, fíjense que este caso de haber conectado esto de esta forma es efectivamente peor que no tener malla. ¿Sí? Si nosotros no tuviéramos una malla y midiéramos las emisiones radiadas de este dispositivo, probablemente serían menores que con este tipo de solución de conexión de la malla directamente a la tierra de nuestro circuito. ¿Sí? Agregándole una malla a un cable y conectándola mal, podríamos empeorar el ruido de nuestro sistema, el ruido que emite el,
el dispositivo, el EUT en definitiva. ¿Sí? ¿Se entienden estos conceptos? Aprovecho a darles un lugar para preguntas, ¿sí? Tenemos que ir construyendo esto con base sólida, así que aprovechen a consultar, ¿eh? Cualquier duda que les aparezca. Yo no entiendo bien cuál es la diferencia entre la tierra esta y el chasis. Es como... Bien, bien, bien. Bueno, el tema es así. Primero cuando hablamos de RF tenemos que empezar a desconectar un poco el hecho de pensar que si unimos algo en un punto, todo queda al mismo potencial. ¿Sí? Eso no es así. Eso puede quedar más o menos al mismo potencial en ese punto. Pero donde nos alejamos alguna fracción ya de longitud de onda, nos alejamos una fracción de longitud de onda, ya el potencial cambia, ¿sí? Esto no funciona más ese concepto en RF. ¿Está bien? Entonces, eso es lo primero que tenemos que pensar para independizarnos un poco de esto. Esto no necesariamente está conectado al chasis, ¿sí? Acá, puede estar perfectamente flotando. Podría estar o podría no estar. Pero no es lo mismo si yo este punto, pensemos incluso que esto esté conectado al chasis. Esta es mi tierra de mi circuito, ¿sí? Digital, por ejemplo, es la tierra. Y pensemos que se conecta del lado de adentro, ¿sí? Se conecta del lado de adentro al chasis, a la caja esta, ¿sí? Eso me garantiza que, bueno, del lado de adentro tenemos una conexión, una equipotencial entre esto y esto, ¿sí? Entre este. Pero si yo vengo con una corriente que viene por acá afuera, ¿sí? O le meto una diferencia de potencial entre esto y este conductor, es muy distinto que si este cable, ¿sí? Lo conecto acá afuera del chasis, ¿sí? Pensemos en cómo circula la corriente por acá afuera. Si lo conecto por afuera, circula por acá y se va por afuera. Recordemos que las corrientes, ¿sí? Circulan en estas frecuencias por el efecto Skin, simplemente por el lado de afuera del conductor, ¿sí? Circulan superficialmente, ¿sí? Entonces, no va a ser lo mismo conectarlo en este punto, ¿sí? Hacia adentro, por más que si yo mido en continua, todo esté conectado a lo mismo. ¿Sí? Si yo mido en continua voy a tener por ahí conexión en todos lados, pero no es lo mismo resolverlo así. Fíjense estos casos que decíamos. Si yo mido en continua esto entre acá y acá, voy a tener 0 ohms. Si mido en continua entre acá y acá, tengo 0 ohms. Si mido en continua entre acá y acá, tengo 0 ohms. ¿Sí? Pero no es lo mismo lo que estoy haciendo. Es muy diferente, porque permito que las corrientes circulen por otros lugares. ¿Sí? Así que tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Y en este caso, lo que estamos diciendo es, entre este punto, ¿sí? Entre este punto de tierra de mi circuito, perdón, sí, de tierra. El tema es que a veces llamamos tierra a todo, pero esto lo podemos llamar chasis, ¿sí? Lo que tenemos que garantizar es una conexión entre la malla, ¿sí? Del cableado y una continuidad con el exterior del chasis. Y acá no estamos haciendo eso, estamos penetrando el chasis, acá no hay conexión, ¿sí? Esto representa que no hay conexión, y lo estamos mandando directamente a un punto dentro de mi circuito, que es un punto ruidoso con respecto a ese exterior del chasis. Es un punto ruidoso necesariamente, porque ahí podemos tener cualquier ruido de modo común que aparezca debido a la circuitería que tenemos y que no podemos o no estamos filtrando adecuadamente. ¿Más o menos se entendió esa idea? Sí, un poco mejor. Sé que es difícil verlo a veces, pero bueno, nos vamos a ir acostumbrando. Estos conceptos, también los conceptos de ground, etcétera, pero vamos a ver en más detalle, son algo confusos a veces o complicados, pero justamente lo que queremos y lo que tenemos que separar conceptualmente es que nosotros necesitamos entender por dónde son los retornos de las corrientes. Y si logramos visualizar por dónde van las corrientes en los distintos casos, y si logramos siempre tener en cuenta y recordar
que en RF el potencial no va a ser el mismo, por más que en continua estemos hablando de continuidad, ¿sí? Pero a medida que nos alejamos una cierta distancia, tal que la longitud de onda es apreciable, entonces el potencial cambia, ¿sí? Y eso da lugar a todas estas cuestiones. Y acá estamos hablando siempre de frecuencias relativamente altas como para producir, bueno, estas cuestiones, por supuesto. Estamos hablando de frecuencias que irradian con bastante eficiencia. Frecuencias de ruido, estamos hablando, ¿sí? Bien. Bueno, otras formas de degradar el blindaje, ¿sí? Otra forma de degradar el blindaje es mediante penetraciones, ¿sí? Mediante ranuras. Y acá es importante entender que sin importar demasiado el ancho W de esa ranura, acá lo que representamos es una pantalla metálica, ¿sí? Con una pequeña ranura en el medio, ¿sí? Que tiene una longitud L y un espaciado W. El espaciado W puede ser muy chico, pero sin importar qué chico sea, eso no va a cambiar prácticamente en nada o en demasiado la eficiencia de este radiador. A esto lo podemos ver como un radiador. ¿Por qué? Porque su complemento es una antena dipolo, ¿sí? Y a esto le llamamos una antena ranura o slot, ¿sí? Y el principio de Babinet, que recordarán de la óptica y la extensión de Bucher al electromagnetismo, lo que establece es básicamente esa dualidad entre los campos, ¿sí? Que se emiten entre un dipolo eléctrico y un dipolo magnético, ¿sí? La dualidad está expresada por estas expresiones, ¿sí? Donde básicamente entonces intercambiamos un campo por otro. Sin embargo, el efecto, digamos, es efectivamente el mismo, es decir, vamos a tener un radiador igual de eficiente si lo practicamos si utilizamos un dipolo de ranura que un dipolo eléctrico, ¿sí? Un dipolo metálico, un dipolo conductor, llamémosle, ¿sí? Esto es un dipolo, entonces, alimentado entre estos dos conductores, ¿sí? De ancho, conductores de placas de ancho W, ¿sí? Y longitud L. Si esta longitud L es lambda sobre 2, tenemos un dipolo de lambda sobre 2, ¿sí? Que es un radiador, como sabemos, muy eficiente. Bueno, si esta longitud es lambda sobre 2, estamos en la misma en esta situación, ¿sí? Por más que esta longitud W sea muy chica, esto prácticamente no le afecta, ¿sí? Así que, y es como si alimentáramos la analogía es alimentar esta ranura de esta forma, ¿no? Por supuesto. Esto lo que nos dice es que tenemos que tener mucho cuidado con las ranuras sin importar el espesor que tengan. Lo que importa es la longitud lineal más grande que tiene esa ranura, ¿sí? Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿Se entiende eso? Cuando cerramos una caja, ¿sí? Por ejemplo, cerramos una caja, después vamos a ver también una caja con una tapa, bueno, o lo que veíamos recién, una puerta de una cámara anejóica, ahí aparece una ranura, intrínsecamente puede aparecer una ranura, ¿sí? Por el hecho de que la conexión se va a someter a presión en los puntos donde yo tengo, por ejemplo, tornillos que garantizan una unión puntual ahí. Pero en el resto de la longitud va a aparecer seguramente un arqueo de las superficies que estoy conectando, y por ese pequeña ranura, ¿sí? Que surge de ese poco contacto, va a aparecer una ranura que va a irradiar eficientemente, ¿sí? ¿Cuándo sería el problema? Que la ranura sea mayor que la longitud de onda.
No, la ranura, bueno, la ranura, cuanto más larga es la ranura, mayor va a ser la eficiencia de radiación. ¿Sí? Entonces tenemos que mantener las ranuras dependiendo del nivel de atenuación o de blindaje que necesitamos, a la frecuencia que estamos analizando, es como va a ser el tamaño de la ranura. En principio, podemos pensar en ranuras del orden de lambda sobre 5 para algunas aplicaciones, pero podría ser que tuviéramos que hacer ranuras todavía mucho más chicas, ¿sí? En algunos casos. Con lo cual, piensen que es mucho, o sea, es muy chico. Estamos hablando de cosas muy chiquitas, ¿sí? Y el Pero feedline que representa la alimentación, ¿cómo? con el feedline ese que dice, Sí, representa como que lo alimenta. sí, es la alimentación de la antena dipolo o de la antena de ranura arriba. Así es. Lo que nos dice esto es que son completamente equivalentes un dipolo eléctrico que un dipolo de ranura, ¿sí? Entonces, la misma eficiencia va a tener como antena un dipolo conductor que el hecho de que uno venga incidiendo con un campo externo presente una ranura y adentro tengo mi circuito adentro del blindaje. Entonces, si hago esto, tengo un problema. O al revés, tengo un circuito, pensemos del lado izquierdo, tengo un circuito dentro de una caja, pero la caja tiene una ranura. Bueno, esto va a irradiar eficientemente cuando sobre esta caja se produzcan corrientes, ¿sí? Del lado de adentro, entonces eso va a irradiar hacia afuera eficientemente, ¿sí? Tanto va a ser un problema para emisiones radiadas como para susceptibilidad radiada. Bueno, entonces viene aquí el concepto de efectividad de blindaje, ¿sí? O shielding effectiveness, como se conoce generalmente en inglés. Y típicamente lo expresamos en dB, ¿sí? Así que como es una relación entre campos eléctricos o campos magnéticos, la expresamos como 20 por el logaritmo en base 10 de la relación del campo incidente sobre el campo transmitido, ¿sí? Vamos a considerar este caso en el que tenemos una pared que va a ser de blindaje, ¿sí? Una pared con algún conductor, ¿sí? Con algún material que va a tener una conductividad finita, ¿sí? Sigma, una permeabilidad mu, ¿sí? Y una permitividad epsilon. Vamos a pensar entonces que estamos incidiendo con un campo E incidente. Disculpen un segundo. Ahí estamos. Bueno, entonces estamos incidiendo con un campo incidente desde la izquierda, ¿sí? Y acá consideramos que estamos en el vacío, ¿sí? Acá tenemos epsilon 0, un sub 0. Y lo mismo del otro lado. Lo único que difiere es acá que tenemos una pared, una barrera de blindaje. El campo eléctrico y magnético, ¿sí? Asumimos onda plana, entonces ven que están desfasados 90 grados, ¿sí? Son ortogonales entre sí y ortogonales con la dirección de propagación, ¿sí? Entonces, del campo incidente, algo se va a reflejar. Y eso buscamos con esta estructura, con este blindaje. Buscamos reflexión. Y buscamos que de lo que se propague hacia adentro, de lo que sí se transfiera hacia adentro, y se propague desde este punto de la pared z igual a 0 hasta z igual a t, se atenúe, ¿sí? Se atenúe, que acá se refleja nuevamente, ¿sí? También, ¿sí? Tenemos otra reflexión acá, y múltiples reflexiones, de hecho, esto va a seguir reflejándose hasta que se apague, pero entre E1 y que llega en z igual a 0 y E1 en z igual a t, hay una caída muy grande en principio del campo eléctrico debido a qué fenómeno. ¿Qué es lo que interviene acá que cae el campo eléctrico aquí adentro del conductor? ¿Les parece, tiene sentido que el campo eléctrico va cayendo
¿sí? Cuando estamos adentro de un conductor, Sí, se van a acomodar las cargas para contrarrestar el campo eléctrico, ¿no? se van a recomendar. Sí, en definitiva, lo que está pasando acá es que tenemos caracterizado esto al tener una conductividad finita, ¿sí? Si no, esto sería directamente el campo dentro del conductor perfecto sería cero, pero al tener una conductividad finita va a dar lugar a una profundidad de penetración equivalente, ¿sí? Que es, se da porque el campo se va atenuando o disipando, ¿sí? Dentro de este conductor eh, con una cierta velocidad, llamémosle. ¿Sí? Entonces tenemos esa pérdida por absorción entre z igual 0 y z igual a t. ¿Sí? Que depende de digamos, de este espesor en relación a la profundidad de penetración. Si esto es mucho más que la profundidad de penetración, bueno, entonces vamos a tener mucha atenuación. Pero si no, ¿sí? Si esto es comparable o menor que la profundidad de penetración, se va a atenuar solo un poco, ¿sí? Porque el campo va a penetrar apreciablemente dentro de este conductor. Bueno, una vez que estamos acá en esta pared, ¿sí? Con el campo algo atenuado, tenemos otra nueva reflexión y por lo tanto una nueva transferencia, ¿sí? El campo transmitido es finalmente E sub t y es lo mismo H sub t. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver que para onda plana y campo lejano, siempre, bueno, si hacemos la cuenta en relación a los campos incidentes y transmitidos, es lo mismo para el campo eléctrico que para el campo magnético, ¿sí? Pero se suele utilizar como definición típicamente más estándar la relación entre campos eléctricos, ¿sí? Incidente y transmitido. Fíjense que la relación es el incidente dividido el transmitido, ¿sí? Con signo positivo. ¿Está bien? Así que esto quiere decir que como esta relación es mayor que 1, esto me da positivo porque es la eficiencia de blindaje. ¿Sí? Por supuesto, esto es una atenuación. Si yo hiciera la salida dividido la entrada, me daría negativo, pero entonces como yo lo quiero definir como la eficiencia del blindaje, los invierto esto, o es lo mismo que poner menos 20 logaritmos de E transmitido sobre E incidente. ¿Sí? Así, para que me dé un signo positivo en la definición en dB. Bien. Bueno, así que este es el concepto que vamos a estudiar. Vamos a ver, mencionamos que esto se compone entonces, ahí mencionamos conceptualmente que se compone, si separamos las contribuciones, vamos a ver que vamos a poder expresar esto como multiplicaciones de, o en dB, sumas de, una componente por reflexión, ¿sí? Una componente por reflexión, una componente de absorción, ¿sí? De absorción, y una componente de múltiples reflexiones, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la reflexión, ¿sí? Lo que se refleja, acá tenemos la absorción, ¿sí? Acá tenemos E a la menos alfa por Z, y acá tenemos, bueno, también tenemos visto que a partir de esto, de algo se transmite inicialmente, pero luego, a partir de las múltiples reflexiones, algo más se transmite. Pensemos entonces que si algo más se transmite, que si yo no contemplara las múltiples reflexiones, entonces al incrementar el campo en la zona de campo transmitido, al incrementar el campo transmitido, esto actúa en contrario a la pérdida, a la efectividad de blindaje. Por lo tanto, este término, ¿sí? Es negativo en principio, ¿sí? Aunque en general este término para un shield, un blindaje bien construido, en general es negligible, ¿sí? Vamos a ver que en general lo podemos despreciar porque, bueno, justamente la atenuación de un blindaje bien constituido genera que estas reflexiones múltiples sean demasiado chicas. Pero si la atenuación acá no es suficiente, entonces van a existir múltiples reflexiones apreciables que van a terminar degradando, ¿sí? El blindaje al contribuir a sumar campo transmitido. ¿Sí?
Este entonces es la ley de decaimiento del campo, de amplitud del campo, debido a la atenuación dentro del conductor. Y en particular, si es un buen conductor, podemos aproximar alfa igual a 1 sobre sigma, ¿sí? Donde sigma es la profundidad de penetración, ¿sí? Así que nos queda E a la menos Z sobre sigma, ¿sí? Vamos a ver dos formas de resolver esto, ¿sí? La efectividad de blindaje para campo lejano. Una es una forma exacta y otra es una forma aproximada, ¿sí? Vamos a ver primero la solución exacta, ¿sí? ¿Cómo es la solución exacta? Bueno, consiste en plantear las ecuaciones pertinentes del campo eléctrico en cada una de las regiones, ¿sí? Entonces, donde tenemos espacio libre, vamos a estar hablando de incidentes, ¿sí? Beta 0, ¿sí? Fíjense que acá interviene beta 0, en el E incidente, el H incidente y el E reflejado y el H reflejado. ¿Sí? El E y el H están relacionados, ¿sí? Por medio de la impedancia intrínseca del medio, ¿sí? Porque acá estamos hablando siempre de onda plana, entonces lo que relaciona el campo eléctrico con el magnético es la impedancia intrínseca del medio, y en este caso del vacío, que es eta 0, 120 pi. Por supuesto, entonces en este caso y con estos ejes acá, con estos ejes definidos así, este sistema de referencia así definido, esto, el campo reflejado, para que nos aparece en sentido de las I negativas, ¿sí? Y bueno, así planteamos todas las ecuaciones, lo mismo para los campos incidentes y reflejados adentro del conductor, ¿sí? Donde vamos a ver que acá tenemos que hablar de gamma, ¿sí? Porque acá esta constante de propagación va a tener en cuenta una pérdida, ¿sí? Una atenuación, no solamente un cambio de fase, ¿sí? Y lo mismo acá vamos a hablar de la impedancia intrínseca del medio, digamos, de este conductor, y no es eta 0, ¿sí? Sino que va a ser la impedancia intrínseca de este conductor, que ya vamos a ver todo cómo calculamos, ¿sí? Acá tenemos las expresiones tanto para el vacío, ¿sí? Como la constante de propagación compleja, en este caso, dentro del material, ¿sí? Gamma. En este caso se simplifica gamma y es J beta 0, pero en este caso gamma tiene una parte real que está asociada a las pérdidas que se producen acá, como dijimos, la atenuación o absorción que vamos a tener ahí. Y eta, ¿sí? La impedancia intrínseca del material, donde en el vacío es eta 0 y directamente la raíz de mu sub 0 sobre epsilon 0, acá es más compleja, interviene, por supuesto, como ya saben o recordarán, en las propiedades eléctricas del material, ¿sí? Sigma, la conductividad, y J omega, bueno, epsilon, ¿sí? Así que, bueno, y nada, en la parte de la derecha, sí, ya el campo transmitido, bueno, lo mismo que en el otro caso interviene beta 0 y eta 0. ¿Se entiende más o menos este planteo? Es simplemente plantear las expresiones que surgen en los tres casos. ¿Y qué le vamos a agregar a esto? A ver, ¿a quién se le ocurre qué le tenemos que agregar para resolver todos estos sistemas de ecuaciones? ¿Alguno que se anime? ¿Qué le falta para resolver? Nadie. La verdad que no para nada seguro. Puede ser la distancia T. La,
Interviene la distancia t, sí. Lo que vamos a necesitar son condiciones de borde, ¿sí? Así que necesitamos, la distancia t la tenemos, digamos. Lo que vamos a necesitar agregarle acá son condiciones de borde. ¿Qué pasa con estos campos en z igual a 0 y en z igual a t? Y eso lo sabemos, ¿sí? Lo sabemos porque sabemos que el campo tangencial en la pared del conductor tiene que ser 0, el campo, perdón, que tiene que estar relacionado con esta, que es el 0, y el campo, y lo mismo para el campo magnético normal, ¿sí? Entonces, vamos a ver, tenemos así. El campo, bueno, el campo total en realidad, ¿no? Estas también siendo las, en el caso generalizado, eso sería un conductor perfecto. En el caso generalizado, ¿sí? Perdón por esa confusión, pero en el caso generalizado lo que sabemos es que la suma del campo incidente y reflejado, ¿sí? Tiene que ser igual a la suma del campo E1 más E2, ¿sí? En Z igual a 0. La suma del campo incidente y reflejado en este borde tiene que ser igual al campo incidente, al campo E1 más E2 en ese borde. ¿Sí? Esta es la condición inicial que aparece en Z igual a 0. Y lo mismo acá. E1 más E2 evaluados en Z igual a T, ¿sí? Esto es la suma vectorial de estos dos campos evaluados en Z igual a T, tiene que ser igual al campo total, ¿sí? Al campo, perdón, este E sub T, que es el campo transmitido, evaluado en Z igual a T. ¿Sí? ¿Me siguieron con eso? ¿Cómo aparecen e intervienen acá estas condiciones de borde en Z igual 0 y Z igual T? ¿Sí? Esto, bueno. ¿Alguna duda? Avísenme. Entonces, con este sistema de ecuaciones y estas condiciones de borde, ¿sí? Y lo mismo para los campos magnéticos, ¿sí? Para los campos magnéticos hacemos algo análogo. Lo que tenemos, vamos a tener la solución exacta, ¿sí? de esto, sustituyendo las ecuaciones de borde con todas esas expresiones. Bueno, tenemos estas expresiones y finalmente, resolviendo, vamos a llegar a esta expresión, ¿sí? Esta expresión es exactamente el resultado exacto de la relación entre el campo incidente y el campo transmitido. Van a ver que se compone de distintos factores y acá entonces vamos a poder apreciar el término de reflexión, el término de múltiples reflexiones, el último que aparecía, y acá el término de atenuación o absorción, ¿sí? Así que fíjense que resolviendo de forma exacta todas las ecuaciones del campo eléctrico y magnético, teniendo en cuenta las condiciones de borde, logramos resolver el shielding de forma exacta. En el caso de que asumamos que el conductor con el que estamos haciendo el blindaje es un buen conductor, y esto es lógico de asumir, porque si no estamos haciendo un mal blindaje probablemente, pero en el caso de que fuera un buen conductor, entonces la impedancia de ese material, la impedancia intrínseca de ese material, eta, ¿sí? Es mucho menor que la impedancia intrínseca del vacío, que es 377. Entonces, podemos considerar que eta 0 menos eta, ¿sí? Sobre eta 0 más eta es parecido a 1, ¿sí? Donde eta era la impedancia intrínseca del metal, ¿sí? del conductor, y teniendo en cuenta también que la profundidad de penetración sea mucho menor que el espesor de la barrera, que esta es otra suposición razonable, porque si no probablemente esté bastante mal diseñado este blindaje, ¿sí? Tenemos que chequear esto. Lo cual también es en general bastante sencillo de cumplir, sobre todo a frecuencias más altas. Piensen que la profundidad de penetración es bastante pequeña a medida que subimos mucho la frecuencia. Entonces podemos aproximar
este término por ¿sí? Por simplemente e a la menos t sobre, nos queda e a la menos t sobre delta, ¿sí? Que es la profundidad de penetración. Teniendo en cuenta entonces estas dos aproximaciones, esto es parecido, ¿sí? Este campo es igual a esto, que es parecido a esto, ¿sí? Si usamos estas aproximaciones y tenemos en cuenta que eta es mucho menor que eta 0, entonces vamos a tener esta aproximación. Fíjense que acá, haciendo esas aproximaciones, lo que desapareció primero acá fue el término de múltiples reflexiones que teníamos acá, ¿sí? Bueno, además de que eliminamos los términos de fase, ¿sí? Todos los términos que tiene ya la J, los eliminamos porque acá estamos teniendo en cuenta la resolución completa del campo, de la relación de los campos, y acá tomamos módulo, ¿sí? Lo que nos interesa es el módulo, porque la definición de eficiencia de blindaje es en función de la relación de los módulos, ¿no? Así que bueno, y lo podemos aproximar a esto. Así que tenemos una ecuación finalmente bastante sencilla para determinar aproximadamente la eficiencia de blindaje. ¿Qué les parece? Terminó siendo bastante sencillo. ¿Sí? Bueno, donde vemos acá entonces que la eficiencia de blindaje, como mencionaba, es aproximadamente 20 por el logaritmo en dB, ¿no? Porque lo vamos a expresar siempre así. Esto es R, ¿sí? El término R, que era de reflexiones en dB, 20 por el logaritmo de esto, ¿sí? Más 20 por el logaritmo de esta parte, que es A, ¿sí? Las pérdidas por absorción en dB, más, bueno, M, que como les mencionaba, era la parte del medio de la expresión anterior, ¿sí? Venía a ser esta porción. En realidad está acá porque estamos tomando módulos, ¿sí? Bien. Bueno, así que M en dB, por supuesto, esta parte, ¿sí? 20 logaritmos del módulo, ¿sí? Aproximando de la misma manera que hicimos. ¿Se entendió esto? ¿Cómo derivamos la expresión de la efectividad de blindaje? ¿Sí? Shielding effectiveness, a partir de la solución exacta de los campos electromagnéticos afuera y adentro del blindaje. ¿Alguna duda hasta acá? Ahí cuando vos tomaste las condiciones de borde, suponés que no hay reflexiones, ¿o no? Porque solamente tomaste... O sea, no hay múltiples reflexiones. No, acá estoy considerando todas las múltiples reflexiones, pero lo que estoy diciendo en este caso, está bien esa pregunta, lo que estoy diciendo en este caso es que acá yo puedo asumir que tengo un E1 total, ¿sí? Un E1 total y acá y un E2 total. Esto quiere decir un campo en la dirección de la derecha, ¿sí? E1 total que se propaga en dirección hacia la derecha, y en este punto también voy a tener un campo E2 total que se propaga en la dirección hacia la izquierda, ¿sí? Esta onda. Pero el E1 y el E2 son el campo total. Está bien eso, porque no está bien, no lo aclaré demasiado, ¿sí? Pero por eso acá cuando uno resuelve esto, aparece este término de múltiples reflexiones, porque sí lo estamos considerando, ¿sí? No es que es una sola, es lo que te quiere decir esto, ¿sí? Lo que te quiere decir este esquema es que la solución de este problema es una onda incidente hacia la derecha y una onda reflejada hacia la izquierda, que podemos descomponer en la contribución de distintas cosas. Pero la solución, recuerden siempre, cualquier problema de incidencia normal, incidencia oblicua en una condición de borde determinada, si esto en general, cómo se resuelve estos problemas, la solución que queda es como superposición de todas las contribuciones que haces, ¿sí? La solución es una onda que se desplaza hacia la derecha y una onda que se desplaza hacia la izquierda, ¿sí? Y bueno, resolviendo eso nos queda esta expresión, ¿sí?
Y lo último que aparecía acá es que, bueno, para decir que M es despreciable si el blindaje está construido con un buen conductor de espesor suficiente, ¿sí? O sea, si es un buen conductor, entonces eso va a dar lugar a que eta sea mucho menor que eta 0, ¿sí? Porque la conductividad es grande, y del espesor suficiente, ¿sí? Mucho mayor que la profundidad de penetración. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bueno, ahí seguimos en 5 minutos. Seguimos en 5 minutos, porfa. Ahí se me entraron unas espías. Seguimos en 5, justo iba a cortar, pero bueno. Se complicó. Bueno, gracias. Seguimos en 5. Voy a ver si